Quisiera empezar comentando algo de lo que vi en medio de lo que ocurrió en Ayotzinapa. Estaba por salir a la luz pública el documento de la Comisión de la Verdad sobre la Guerra Sucia en Guerrero. Y justamente en la jornada salió una breve nota, empezado a los 10-15 días, producto de lo que se sacó de la información de los archivos del Estado, el grupo de investigadores que estuvo analizando la Guerra Sucia en Guerrero. Y entre los documentos que encontraron, había uno que hablaba de un tal Grupo Sangre que formaba parte de una operación de Estado del Ejército Mexicano en Guerrero en los años 70, y en la información que recabaron habían 227 mandos militares que actuaron en el periodo 1960-1979, y yo creo que es 1970, que está mal el dato, pero este Grupo Sangre era un grupo de exterminio del ejército mexicano donde participaban soldados y participaban particulares. Y entonces interrogaban al campesinado pobre. Era en la época, ya había estado Genaro Vázquez, Lucio Cabaña, estaban buscando exterminar lo que quedara de la guerrilla. Y entonces este Grupo Sangre, después de interrogar, hay por lo menos, según el Grupo Eureka, 512 casos de desaparición forzada, y hay, según este informe nuevo, aparte 1.500 casos de otro tipo de desapariciones forzadas que se utilizaban los famosos vuelos de la muerte que salían de la base aérea ahí en pie de la cuesta y los tiraban al Pacífico. Pero un dato que aparece ahora en el Universal a propósito se llama Guerra Sucia, Ejército ordenó, y ahí dice que después que los torturaban, les hacían tomar gasolina y les prendían fuego. Y luego los tiraban. ¿Qué quiero decir? Que hay testimonios sacados de los archivos oficiales de que el ejército tenía una práctica en aquellos años de terminar con sus víctimas, no solo desapareciéndolas, sino en algunos casos quemándolas. Eso era un poco lo que me provocaba, lo que escuchaba, lo que vi del doctor Montemayor. Nosotros justamente hemos planteado que hay en la investigación, nosotros los abogados de Tlachinola, del Centro PRO, que apoyan a los padres y madres de los muertos y desaparecidos, los 3 muchachos normalistas y otras 3 personas que murieron en los 2 primeros hechos. Eso configuran 2 tipos de crímenes que configuran crímenes de lesa humanidad porque fueron ejecuciones sumarias extrajudiciales, es decir, agentes del Estado ejecutaron a 6 personas cuando sí presumían que eran delincuentes, los debían haber detenido y llevado ante la justicia. Entre ellos habían 3 normalistas y a uno de ellos, el joven Mondragón, antes de matarlo, antes de ejecutarlo, lo desollaron, o sea que lo torturaron. Ahí ya tenemos 2 crímenes de lesa humanidad donde agentes estatales, con o sin participación de civiles encapuchados, que también se dice que habían, pero lo que no nos desmintieron es que agentes de la policía municipal, agentes de la seguridad del Estado, un Estado federal que tiene policía municipal, estatal y federal, participaron en 2 crímenes. Y esos particulares podían ser de un grupo de la economía criminal. El gobierno dice que todo esto fue obra de Guerreros Unidos, pero yo parto de la duda científica. Como yo viví en Uruguay, viví en Argentina, he ido muchas veces a Colombia, sé de la Guerra Sucia en México, sé que en los grupos paramilitares actúan en Guatemala, en El Salvador, en Uruguay, en Argentina, en Brasil. Muchas veces policías o militares en actividad o en retiro. Entonces parto de la base de la duda
hasta que se me demuestre lo contrario, que parte de los particulares podían estar de civil y formar parte de un grupo del ejército o de la policía, como los que pulularon durante la falsa guerra a las drogas de Felipe Calderón todo el sexenio pasado. Y luego lo que sabemos es que hubo la detención y desaparición de 43 normalistas. Y eso nos lo dice el gobierno, los policías municipales se los entregaron a un grupo criminal, Guerreros Unidos. Y estos los quemaron, ¿no? Y entonces nosotros decimos, según las normas internacionales que tipifican la desaparición forzada, es por acción u omisión, ahí intervinieron agentes estatales, policías municipales. Pero yo parto de otra lógica, es decir, yo parto de que territorialmente el Estado de Guerrero, cuna de guerrilleros, cuna de insurgentes de la época de Morelos, desde los años 70 está bajo el control territorial del ejército. Ahí no manda el gobernador como en Chiapas, cuando la insurrección zapatista, y hasta hoy no manda el gobernador. La séptima zona, región militar, es donde está el poder real. Entonces, en Guerrero, en Oaxaca, la zona militar, el ejército, tiene un papel fundamental. Bueno, pero cuando ocurre esto, estaba este plan Guerrero Seguro, creo que es Guerrero Seguro. ¿Y qué son estos tipos de operativos, como aquellos que usaron en la época de Calderón, donde las operaciones conjuntas intervenía el Ejército, la Marina, la Policía Federal? O sea, por eso son operativos conjuntos. Bueno, y el operativo Guerrero Seguro incorpora justamente al Ejército, a la Marina y a las distintas policías. Pero el mando siempre lo tiene un militar, sea de la Marina o sea del Ejército. Pero aparte en Guerrero están las BOM, las Brigadas de Operaciones Mixtas. ¿Y qué son las BOM? En Guerrero solo hay 57 en el estado de Guerrero. Y son justamente brigadas de operaciones mixtas con militares, policías. Quiere decir, y siempre al mando hay un militar de la Marina o del Ejército. Pero como planteamos también en Guerrero, por ser lo que es Guerrero, está la inteligencia militar, está la inteligencia de la Marina, porque la Marina también es un poder real, no solo en la costa, en los puertos, también al interior, como vimos el operativo contra Beltrán Leiva, aquí en Cuernavaca, y como vimos también cuando balearon ahí por Tres Marías a 2 agentes de Estados Unidos que iban con un marino. Pero aparte de ellos, está lo que se conoce como el Centro Control, Comando, Comunicaciones y Cómputos, que es el C4. ¿Y qué es el C4? Es todo un sistema de inteligencia a través de monitoreo electrónico que en tiempo real, todo lo que captan, eso se distribuye al Ejército, a la Marina, a la PGR, a la CEIDO, a Gobernación, al CISEN, o sea, es una red de redes interconectadas, pues, de inteligencia. Y entonces, desde el momento que los muchachos van saliendo de Ayotzinapa hacia Iguala, ya están siendo monitoreados. Es decir, puede ser que no todos a la vez, pero alguien está y entonces informa. Entonces, hay una cuestión que se conoce en la policía como fatiga, y como en el Ejército son las bitácoras. Todo lo que va ocurriendo, hay alguien que está de turno, de guardia, que va reportando a sus superiores qué es lo que está pasando, dónde está toda la información que tanto el Ejército, la Marina, el CISEN, la PGR, la Policía Estatal, de lo que pasó esa noche. Hay una información que nos dicen que donde sabemos, hay constancia de que el Ejército estuvo en la clínica privada, en el Hospital Cristina. Y hay otra información que dice que no solo estuvieron ahí, sino que estuvieron en el Hospital General de Iguala. Bueno, eso no ha sido desmentido, al contrario. Los soldados han dicho que sí, que, bueno, el que iba a cargo de esa brigada, parece que eran 2 brigadas, el oficial que iba al mando,
el que sentó a los muchachos en el piso, al que les dijo, ¿no?, que están machitos también, y el que les dijo que les tomó los teléfonos, los celulares. Bueno, él tuvo que elaborar una bitácora, un informe. ¿Dónde está esa información? ¿Qué pasó con las fotos que esos militares le sacaron a cada uno de los muchachos? Esa información es capital para saber qué pasó esa noche ahí. Es decir, hay testimonios que los muchachos fueron llevados al MP en Iguala, es decir, ahí anduvieron abogados justamente buscándolos, habían estado ahí los muchachos. Lo único que nos pasaron del C4 fueron aquellas camionetas que decía que se presumen que parados en la parte de atrás de las camionetas llevaban a los muchachos, ¿no? Entonces, bueno, creo que este es uno de los elementos claves que faltan en la información. Como decía el doctor Montemayor, es decir, en el caso del único cuerpo que se dice que hay por ADN, que puede ser comprobado, que se llevó a Innsbruck, en Austria, bueno, ese lo pudieron sembrar ahí. Es decir, esto que salió el domingo 8, PGR sin prueba científica de que quemaron a los 43, es clave porque el equipo de forenses argentino es un equipo reconocido internacionalmente. Ha actuado aquí en México, en el caso de Tamaulipas, en varios casos, en Coahuila. Ha actuado desde hace 30 años en todo el mundo y tiene, por eso la PGR aceptó que vinieran. Y esto fue una imposición de los padres y de los abogados en aquella reunión en Los Pinos, que es clave, porque en esa reunión en Los Pinos, cuando después de escucharlos e interactuar incluso con ellos, el presidente de la República quiso cerrar el caso y ordenaba a sus colaboradores que tomaran nota de eso para darle solución. Cuando quisieron cerrar la reunión, los padres le dijeron, no, nosotros queremos llegar a acuerdos por escritos. No, y lo forzaron, se suspendió la reunión 2 horas y en un cuadro al lado, en un cuarto conjunto de Los Pinos, el equipo jurídico redactó una minuta de la reunión. Y esa es la clave, porque ahí se hacen 10 acuerdos. Uno de los acuerdos es que vengan los peritos argentinos, otro de los acuerdos es que vengan expertos internacionales enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es gente también que ha estado en investigaciones de fosas comunes y otro tipo de crímenes de lesa humanidad en varias partes del mundo y son muy reconocidos. Y eso se lo arrancaron esa noche. Ese es el otro pendiente que tiene ahora Murillo y compañía cuando lleguen este mes de febrero los peritos de la CID. Entonces, lo que nos dicen los peritos tiene que ver con una cosa que se llama la cadena de mando, la cadena de resguardo, es decir, las autoridades, la policía, el ejército que actúa como ministerio público, ahora en labores de seguridad pública, tiene la obligación no solo de filmar, según los propios protocolos que salieron en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2014, cuando ocurre Ayotzinapa, una de las obligaciones es llevar cámaras fotográficas y llevar videos para que cada acción del Ejército y la Marina quede documentada justamente por si hay problemas como este. Es decir, si ellos no lo hicieron, por lo menos lo del Hospital Cristina, esa información tiene que estar. Como tiene que estar y no está, otro hecho que ocurrió en tiempo real junto, digamos, en términos de un par de meses, 3 meses, 4, lo de Tlatlaya. En Tlatlaya ejecutaron por lo menos a 15 personas de un grupo de 22, el ejército. Y eso tampoco está lo que el propio protocolo había dicho que estaba aplicando el ejército. Es decir, no está la filmación de cómo ejecutaron, por razones obvias, o de repente la tienen, y la tienen en un archivo parecido a ese del crematorio que nos mostraba acá el doctor, ¿no? Sobre lo que pasó, pues,
en Tlatlaya. Pero ahí tenemos de vuelta la metodología del ejército mexicano en la ejecución sumaria extrajudicial de presuntos delincuentes. No sabemos quiénes eran los 22 jóvenes que murieron en el Estado de México. Lo hubiéramos sabido si el ejército, en su papel de organismo de seguridad del Estado, supliendo a la policía, los hubiera detenido y llevado ante la justicia para que un juez determinara si eran culpables o no de algo. Bueno, entonces, el tema es que los forenses argentinos, después de esa reunión en Los Pinos, cuando llegan, se reúnen con el procurador y su equipo y llegan a determinados acuerdos. Como dice este documento que está en internet de los forenses, el acuerdo fue que todo lo iban a hacer de manera conjunta los peritos de la PGR con los peritos argentinos. Entonces, si llegaron a ese acuerdo, ¿por qué, como dicen en esta información que salió el domingo en La Jornada y en otro diario, por qué la PGR de manera unilateral rompió el acuerdo? Acá hay un dato que dicen que el 15 de noviembre, esto fueron a final de septiembre, o sea que había pasado más de un mes y medio, los peritos de la PGR, de manera unilateral, sin llevar consigo a los forenses, fueron al basurero y encontraron evidencias en el basurero de Cocula. Pero nos dan otro dato. Dice que ahí encontraron 42, según el segundo informe, el último del procurador, encontraron 42 elementos balísticos, muestras de tierra y otros elementos no biológicos, sin haber avisado ni contar con la presencia de los forenses argentinos, que se enteraron, esto fue el 15, se enteraron el 28 de noviembre. Yo lo que presumo es que a raíz de la investigación que presentó el doctor Montemayor y su equipo, esta última intervención del procurador estuvo dirigida como parte del montaje a dar respuesta a lo que se decía que no tenía lógica. Por eso en su último informe el procurador dice, contamos con pruebas científicas, las plantitas volvieron a crecer, aquí tenemos la roca de la roca calcinada, etcétera, etcétera, tratando de dar respuesta, a hacer más verosímil la versión. Pero lo que nos dice el equipo forense argentino, que en esa zona estuvo entre el 7 y el 27 de noviembre sin el resguardo que por la magnitud del crimen que se cometió, ustedes no sé si han visto fotos de Tlatlaya, está la bodega y afuera de la bodega la criminalística, la PGR, había puesto unas cintas amarillas de criminalística porque ahí todo eso tiene que estar bajo resguardo. Bueno, no operó el tan famoso resguardo y eso tiene que ver con la cadena de mando, con la otra cadena de resguardo, de custodia, de las evidencias de un crimen de la magnitud que son crímenes, 3 tipos de crímenes de Estado de lesa humanidad. Entonces, todo está plagado de inconsistencia porque lo que se quiere ocultar es justamente que fueron crímenes de Estado. Yo no digo, fue el ejército. Desde la primera nota yo dije, tiene que investigarse al 27 Batallón de Infantería, porque el 27 Batallón de Infantería de Iguala está a 5 minutos de locomoción de los 4 puntos donde la noche de los hechos ocurrieron los muertos y las desapariciones. Es decir, Iguala es una ciudad, no fue en descampado. A esa hora de la noche en Iguala no hay nadie en la calle, es decir, el ejército en un camión, en una Cheyenne o en una... estaba a 5 minutos de cualquier lugar. Bueno, ¿dónde está la inteligencia si a su vez se nos dijo en el diario oficial que la seguridad del Estado está en manos, la seguridad pública está en manos del Ejército y la Marina, la Fuerza Armada, porque son los cuerpos que por su disciplina, capacidad de respuesta, es decir, son los que tienen la mayor, son los que pueden garantizar la seguridad de todos nosotros. Bueno, ¿qué pasó esa noche con la capacidad de respuesta del Ejército? ¿Qué pasó con la disciplina, es decir, castrense, pero que nos dice que ellos, si están monitoreando eso,
nosotros vimos que estuvieron en el Cristina. Hay otro dato que es clave. Hay testimonios de que la noche de los hechos, a las 9 de la noche, las 3 vías de entrada y salida de Iguala estaban bloqueados por la Policía Federal y por el Ejército. Hay testimonio de gente que venía en autobuses de línea, hay de gente que venía en automóvil o en taxis y no podían ni entrar ni salir. Ahí estaban. Entonces, lo que nosotros decimos en este tipo de operación, esa fue una operación de contención del área, pero nosotros decimos fue de contención, donde participó la Policía Federal y el Ejército, y rastrillo. Es decir, rastrillo quiere decir que luego que se hace el círculo y se cierra, se va avanzando hacia adentro para encontrar al objetivo. Esto porque, bueno, ¿cómo operaba la patota criminal en la Argentina de Videla? Yo viví ahí 2 años, y como operaban en Uruguay los militares y los escuadrones de la muerte, cerraban un radio donde iban a buscar a los supuestos subversivos, acordonaban toda el área el Ejército, y luego entraba un comando de civil a buscar los objetivos. Mientras hacían esa operación, nadie podía entrar a ese radio de varias cuadras a la redonda. Esto es lo que hicieron la noche de Iguala, el Ejército, la Policía Federal, y luego una operación de rastrillaje buscando a los muchachos. Hay algunos de los sobrevivientes que se escondieron en un campo que había ahí y dice que escuchaban las voces de la gente que andaban buscando, ¿no? Esa noche llovió, por lo menos ahí en Iguala, y bueno, hay relatos de eso, ¿no? Entonces, lo que nosotros decimos es que por acción u omisión, como dicen las normas internacionales, yo no digo fue el Ejército, yo digo que por lo menos fue omiso, pero no solo el Ejército, la Marina, la PGR, el CISEN, toda el C4. Sí, el C4 llega a la Presidencia de la República. En México hay un Gabinete de Seguridad Nacional. En el Gabinete de Seguridad Nacional el secretario ejecutivo es el secretario de Gobernación. Yo no digo que el secretario de Gobernación estaba prendido en el monitor viendo lo que pasaba. Lo que digo, hay responsables que le están informando ante la gravedad de los hechos. Entonces, decimos que por acción u omisión hay responsables. Y entonces, cuando los abogados de Tlachinola, cuando los abogados del Centro PRO, cuando los papás y las mamás les dicen, oigan, abran otra línea de investigación, el Ejército, el gobierno, el procurador y Gobernación se niegan a abrir cualquier otra línea de investigación. Desde un primer momento, la única y exclusiva línea de investigación estuvo dirigida a que todo se canalizara al grupo Guerreros Unidos y topara en el alcalde de Iguala, Abarca, y su mujer. No sabemos qué signifique hoy que se van sobre el hermano y un sobrino incómodo, más que el hermano, creo que hay un sobrino incómodo de Rivero, del exgobernador, que estuvo en la operación de control de daños, este sobrino, en lo de la Autopista del Sol en 2011, cuando mataron policías de civil ministeriales del Estado de Guerrero, mataron a 2 estudiantes de la autopista. Este sobrino incómodo, a su vez, es el que estuvo operando ahora en el primer control de daños de lo de Ayotzinapa, Iguala, y ahora parece implicado en toda esta trama. ¿No será que nos van, aparte de los Murat, aparte de las Casas Blancas, aparte de todo eso, que nos van entonces ahora a desviar, ya que no pueden salirse de este atolladero en que se han metido con esta versión inverosímil? ¿No será que entonces ahora el pacto político al que habían llegado con el ex gobernador Rivero se rompió y entonces van a tratar de canalizarnos por derivaciones, es una hipótesis de trabajo, ¿no?, hacia una nueva vertiente de lo de Iguala, ¿no?, es decir, llevarnos por otros andariveles, pues. Entonces, bueno, creo yo que hay muchos datos que hacen poco creíble la versión. Sabemos que Tlatlaya
e Iguala han generado una gran crisis de Estado. Tlatlaya en particular es lo que ha generado una crisis dentro de las Fuerzas Armadas Mexicanas, en particular del Ejército, y esto fue puesto por Estados Unidos. A Estados Unidos le conviene un ejército mexicano débil y un presidente Peña débil, porque cuanto más débil los tenga, más concesiones les arranca, en desmedro justamente de todos las mexicanas y los mexicanos. Es decir, ellos vienen por los recursos. Esto se da en el marco de una guerra por los territorios, de una guerra por los recursos geoestratégicos que están sobre el territorio mexicano, como en otras partes del mundo, en particular el petróleo. Es decir, lo que planteaba Montemayor, es decir, cuando yo digo los Zetas, Tamaulipas, territorio Z, ¿cómo Tamaulipas va a ser territorio Z? Cuando sabemos de hace 15 años que está la cuenca de Burgos y de Sabine abajo, y ahí hay petróleo y gas natural a pasto. Y si Tamaulipas está al lado del tesorito escondido en el fondo del mar, en el Golfo de México, del que hablaba Calderón cuando quería privatizar Pemex en el 2008. Y si arriba Tamaulipas de frontera con Texas, donde estaban las principales transnacionales petroleras de Estados Unidos. Y cuando se da todo esto en el marco de unos acuerdos de la frontera segura del siglo XXI, que desde 2008, 2009, 2012 han tenido reuniones presidenciales. Entonces, ¿cuál frontera segura Tamaulipas si está bajo control Z? No tiene lógica. Lo mismo si lo llevamos a Michoacán, como el puerto de Lázaro Cárdenas, que por seguridad nacional que es un punto clave de la seguridad nacional, iba a estar controlado por los templarios, cuando es un baluarte de la Marina. Por razones, hoy el puerto de Lázaro Cárdenas es el segundo puerto del Pacífico. Hay un puerto en Estados Unidos arriba y el segundo puerto más importante de todo el Pacífico americano, hasta la Patagonia, es este. Y esto está en conexión con que el comercio mundial hoy está en el Asia-Pacífico y está todo el proyecto transpacífico del gobierno de Estados Unidos. O sea, ¿cómo puede ser que ese puerto, que es estratégico, porque por aparte ahí sale la producción de limón, de aguacate, el hierro, etcétera, etcétera, y entran los químicos para la metanfetamina, etcétera, etcétera, ¿cómo lo va a controlar un grupo criminal? A no ser que ese grupo criminal actúa de manera conjunta con la Marina, con el Ejército, con la Policía, con el gobernador y con todos los partidos que tienen. Es decir, esta es la lógica. Yo soy muy elemental, pero mi lógica me lleva a decir, hay algo acá que no me checa, que estos criminales controlen todo esto, ¿no?